Hola, bienvenidos una vez más a otro video lectura. Hubo una pausa de unos días y les pido disculpas por eso. Me había puesto un poquito malito estos últimos días, pero gracias al Señor ya estoy mucho mejor. Y pues bueno, entremos al video lectura de hoy. Bendiciones, saludos para cada uno de ustedes que están viendo este video. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice el día de hoy. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 18. Vamos a concluir este capítulo esta noche, empezando en el versículo 25 y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simón Pedro estaba de pie calentándose. Entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó el gallo. Esta vez la pregunta fue diferente que la vez anterior, cuando la criada en la puerta le había preguntado. Esta vez era más con un tono acusador, ya que era un pariente de aquel que Pedro le había cortado la oreja. Y como era de noche, Pedro pues ahí se estaba calentando, ahí había un juego donde él se estaba calentando y pues la luz de las brasas muy probablemente dio como un resplandor rojizo que no era muy claro, entonces no pudo estar muy seguro el acusador si era en verdad Pedro o no. Pero el gallo cantó. Y con esto se cumplió lo que Jesús había predicho. Él había dicho de antemano que Pedro lo iba a negar. Al cantar el gallo lo habría negado y tal como Jesús lo dijo, así sucedió. Verso 28 dice, entonces llevaron a Jesús de casa Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Según la ley judía, entrar en la casa de un gentil convertía al judío en una persona ceremonialmente contaminada, inmundo. Y toda persona inmunda pues no podía participar del culto del templo ni celebrar las fiestas mientras no se restaurase a un estado de limpieza. Y pues por temor a contaminarse, estaban muy dispuestos a respetar los requisitos ceremoniales de su religión, mientras que en su corazón estaban albergando homicidio y traición, todo queriendo cumplirlo bajo la ley correctamente, pero mientras ellos cumplían con sus ceremonias, sus ritos, todo eso, en su corazón estaban llenos de odio, de homicidio, de traición. Entonces no estaba alineándose con, ¿verdad?, lo que ellos estaban procurando. Querían no contaminarse, pero ya estaban contaminados y corruptos con el hecho de que por lo que estaban haciendo con el Señor Jesús. Ahora, una cosa que debemos entender es que Pilato sabía bien lo que estaba pasando aquí. Él sabía que los líderes religiosos tenían un odio hacia Jesús y pues él no quería, ¿verdad?, estarles, ¿me entiendes?, asistiendo en el juicio o con el propósito con el cual lo habían llevado con él. Y pues al inicio él se negó a sentenciar a Jesús, ¿verdad? Tratando, o más bien mencionando que no había evidencias suficientes para poder, ¿verdad?, sentenciarlo. Mira lo que dice el versículo 31. Entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender qué clase de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Y pues al entregarlo a Pilato, los judíos se estaban asegurando de que Jesús sería condenado a muerte. Ese era el plan de ellos desde el inicio. Como él pues, lo había mencionado varias veces, él lo dijo a sus discípulos que él iba a ser llevado a la muerte, él iba a morir, él iba a ser arrestado, iba a ser abandonado por sus discípulos. Y cuando refirió a qué clase de muerte, bueno, él se estaba refiriendo a morir por crucifixión. La condena de los judíos para ofensas capitales era ser apedreado a muerte. Esa era la condena o eso era lo que hacían los judíos, pero los romanos tenían la costumbre de usar la crucifixión. Ahora, los judíos, al rehusarle, ellos darle pena de muerte a Jesús, sin saberlo, estaban cumpliendo profecías sobre el Mesías, como la palabra de Dios expresaba en Isaías capítulo 53, lo que iba a ocurrir. Una descripción del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo al dar su vida, al ser escarnecido, al ser golpeado de tal forma que era irreconocible. Y entonces ellos, ¿verdad? Debemos nosotros entender que Dios tenía un plan desde el inicio. No hubo nada, no había nadie, ni hubo nada que podría detener eso. Ahora, los judíos eran personas que pensando que ellos estaban haciendo lo correcto, sin en cambio se estaban cumpliendo las profecías del Mesías por medio de sus acciones y sus hechos. Verso 34 nos dice, Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Pilato tenía el deseo de determinar si el Señor era culpable de haber violado la ley romana, ya que para él, en primer lugar, no tenía interés en asuntos que tenían que ver con las leyes judías. No le correspondía en ese sentido. Roma no se metía en esos asuntos y pues él no tenía ningún interés de meterse en eso. Entonces él estaba tratando de ver si en verdad había violado una ley romana, entonces él iba a poder actuar, pero él estaba tratando de determinar si en verdad era culpable o no. Verso 36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Ahora Jesús aquí confiesa que él era un rey. Él no lo negó, él no dijo yo no soy rey, él dijo yo soy rey. Um, pero no el tipo de rey de lo cual lo acusaban los judíos. Tampoco un tipo de rey que sería una amenaza para Roma. Recuerdan, los judíos cuando pensaban en el Mesías, cuando ellos miraban las profecías del Mesías, pensaban que iba a venir un rey, una figura que iba a derrocar a los romanos, iba a removerlos de poder y iba a establecer su reino en ese instante, en ese momento. Pero la cosa es que Jesús vino con el propósito, la misión de dar su vida, entregar su vida en la cruz para poder alcanzar y salvar toda persona que creyere en Él. Esa era la misión de Jesús, venir a dar su vida, venir a morir. Él lo dijo a los discípulos, nadie me quita la vida, yo la pongo, yo vengo a dar mi vida, nadie me la va a quitar. No fueron los romanos, no fueron los judíos, Jesús mismo se ofreció como el sacrificio perfecto. Nadie más en este mundo, nadie más jamás pudo haberlo hecho sino solamente nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado en forma humana. Él caminó y habitó entre las personas. Y aquí, siendo inocente, jamás falló, jamás cometió, jamás pecó, jamás hizo lo malo. Él era inocente, eso lo tenemos claramente. El odio de los judíos, el celo de los judíos. Entonces su plan era poder, ¿verdad?,
causar, ¿verdad?, que él fuera, en cierto sentido, el chivo expiatorio, y a la vez no se estaban dando cuenta que Jesús estaba cumpliendo con la misión con la cual el Padre lo había enviado. Ahora, el reino de Cristo no se avanza por armas humanas. Si esto hubiera sido el caso, los discípulos hubieran estado armados y el momento que trataran de arrestar a Jesús, hubieran peleado, no lo hubieran permitido. Y por eso, ¿verdad? Nos damos cuenta que cuando fueron a arrestar a Jesús, tenían el pensamiento de que eso iba a ser lo que iban a esperar, una confrontación, iba a haber, ¿verdad?, una lucha, una batalla, pero al contrario. No hubo nada, simplemente Jesús dijo, yo soy. Y al momento de que lo arrestan, los discípulos huyen, se van, lo abandonan, lo dejan. Y el reino de Cristo no es de este mundo. Él no vino o no tiene ningún parte con este mundo. Su reino es eterno, es celestial, es glorioso. Y mira lo que vemos en el versículo 37. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. El reino de Jesús está centrado en la verdad, no en armas, no en escudos, no en filosofías, no en fábulas. Está centrado en la verdad. Cristo vino a declarar la verdad sobre Dios, sobre Él mismo como el Mesías, sobre el Espíritu Santo, sobre el hombre, sobre el pecado, sobre la salvación y sobre todas las demás doctrinas fundamentales del cristianismo. Por eso nosotros cuando leemos la palabra de Dios, estamos leyendo un libro, no como los demás libros que hay en este universo. No, estamos leyendo un libro distinto, un libro que transforma, que cambia vidas, un libro que es la palabra de Dios. No uno de los muchos dioses, el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, que vino al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habitó entre las personas, sanaba a los enfermos, curaba a los leprosos, libertaba a los endemoniados. Un hombre, una persona, una figura que hizo muchísimo bien, pero aquí lo estaban queriendo sentenciar, lo querían muerto. El que había hecho tanto, nunca más se había hecho tanto por la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo, y sin en cambio querían lo peor para Él. Todos los que aman la verdad escuchan su voz. Por eso dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que no quieren escuchar la palabra de Dios, los que quieren ir detrás de falsos profetas, falsos maestros que proliferan en canales de televisión, en los radios y por los medios sociales, y proclaman otro evangelio y hacen show y solamente quieren enriquecerse de la gente, y esas personas tienen su castigo que viene de parte de Dios a sus vidas. Pero todo el que ama la verdad de Dios escucha, oye, pone atención, sigue a Cristo. Aunque las cosas no nos vayan bien en esta vida, nosotros entendemos que Dios es soberano y que Él tiene control sobre todas las cosas. Mira, como seres humanos pasamos dificultades. Yo he enfrentado en este año dificultades en mi familia, cosas difíciles, cosas duras, pero es la gracia de Dios que nos ayuda. No cuestionamos lo que ha pasado entre mi familia, en la salud de mi papá. No lo cuestiono para nada, porque yo sé en quién yo he creído, en el Dios Todopoderoso, que es capaz, si en su voluntad así lo deseara, sana a mi papá inmediatamente. Y si no lo hace, aún así, con todo mi corazón, estoy dispuesto a seguirle,
Estoy dispuesto a pagar cualquier precio que sea necesario, aunque cause que pierda amistades, aunque cause que pierda oportunidades, aunque cause que yo tenga pérdidas. Lo importante es tener a Cristo, que mi alma sea salvada. De nada sirve ganarnos todo el mundo, de nada sirve la fama, de nada sirve la riqueza, de nada sirve lo que hay en este mundo. Lo que necesitamos, lo que todo ser humano necesita, es la salvación, es la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero para obtenerla, no tienes que cruzar ciertas distancias, no tienes que lastimarte, hacerte daño. Lo único que se requiere es creer en el Evangelio. Creer que Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz, que murió, que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Qué maravilloso. Todos los que aman la verdad escuchan su voz, ponen atención. La verdad, esta verdad de la palabra nos va a confrontar, va a llamar mi hipocresía, va a poner en confrontación mi mentira, mi engaño, mi pecado, porque muchas veces es fácil para las personas agarrar la Biblia y querer apuntar a los demás, pero saben que esta Biblia es un espejo y nos revela cómo somos, tal y como nosotros somos, y confronta nuestro pecado, y sabes que la verdad nos hace libres. Es a veces desagradable y confronta y duele, hiere, pero nos hace libres. Hay que poner atención a eso. Verso 38, ya para terminar. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Qué queréis? ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. Pilato pensaba, era de las personas que pensaban que toda la verdad era relativa y no objetiva. No, pues la verdad es lo que cualquier persona piensa que es. Él no creía en la verdad objetiva. Hay una verdad clara. Por ejemplo, ¿qué creemos los cristianos? La salvación solamente es por medio de Cristo y nadie más. Eso es algo que no se acepta. Personas que no creen, que no son cristianos, no aceptan eso. No, ¿cómo es posible? ¿Qué de otras personas? ¿Qué de otras creencias? Nosotros tenemos la palabra de Dios y sabemos que claramente Jesús dijo en Juan 14, verso 6, yo soy el camino, no soy uno de los muchos, yo soy la verdad, no soy uno de las muchas verdades, yo soy la vida, no soy uno de las muchas maneras de obtener vida, no, Él es el único que da la vida. Para muchos oficiales del gobierno romano, la verdad era cualquier cosa que estuviese de acuerdo con la mayoría. Si la mayoría estuviera de acuerdo con algo, aunque se fuera lo equivocado, aunque fuera algo incorrecto, la mayoría está de acuerdo, me voy a alinear ahí para favorecer mi posición. Lo que ayudaba a promover su propio poder personal y sus metas políticas. Eso era la verdad. Dejaban que se ajustara a lo que era popular, a lo que estaba estando a la moda, lo que la gente o la mayoría pensaba, y se basaban en eso. Y nosotros no nos basamos en qué popular sea algo, nos basamos en las verdades fundamentales que están en la palabra divina de Dios. Donde la verdad es relativa, la verdad es lo que cada persona cree que es. Mi verdad no es tu verdad. Cuando eso sucede, cuando hay esa base puesta sobre la verdad, no, es relativo, es subjetivo, no puede haber una verdad objetiva. No, cada quien su propia verdad. Cuando eso sucede, no hay base para lo que es moralmente bueno o malo. ¿Dónde puedes poner el estándar? ¿Qué estándar puedes usar cuando tú dices que no hay o no existe una verdad objetiva? No puedes escoger algo porque cada quien tiene su verdad. El que está rompiendo una ley va a decir, no, pues yo en mi pensar no estoy rompiendo la ley. Pero así no funciona.
Así no debe de ser. Ahora, qué hace Pilato aquí? Él tiene en mente la costumbre que los judíos tenían de solicitar a una persona que ellos tenían, un prisionero judío que estaba bajo la custodia de Roma. Ellos, ¿verdad?, podían solicitar que se soltara. Cada Pascua se soltaba a un judío prisionero. Y Pilato quiso tomar ventaja de esta costumbre y pensó: no quiero condenar a Jesús, voy a usar esta costumbre y voy a tratar de satisfacer a los judíos y al mismo tiempo soltar a Jesús. Pero su plan falló. Falló su plan. No fue así, no sucedió así. Los judíos no quisieron a Jesús. Cuando él dijo: ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás, el ladrón? Pues, ¿a quién escogieron? Quisieron a Barrabás. No escogieron al inocente. Escogieron a un homicida, escogieron a un ladrón que fuese soltado. El corazón perverso del hombre prefirió un bandido sobre el Creador. Creo que es tan importante tomar en cuenta que el hermoso y bello plan de redención de Dios, pasaron los siglos, se profetizó, se anunció: nacería un niño en Belén. Sería el Salvador. Se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Eso se cumplió más de 2000 años. Por medio de las profecías que se habían predicho, se cumplió. Nació Jesús en Belén. Creció. Inició su ministerio por 3 años y medio y fue crucificado, condenado a la muerte. Los judíos pensaban que estaban saliendo con la suya. No, al contrario, el plan de Dios, la misión de Jesús se estaba llevando a cabo. Bueno, espero que estos videos continúen siendo de bendición para su vida. Los próximos capítulos parece que nos tocó, ¿verdad?, en un buen punto, en un buen tiempo, donde nosotros reconocemos una cosa. Nosotros, ¿verdad?, siempre vamos a recordar y agradecerle a Dios su gran misericordia que ha tenido sobre de nosotros. El regalo para mí más grande es que Dios nos ha ofrecido a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la gloria sea, toda la honra sea para el Señor. Que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y si Dios nos presta vida, continuamos en los próximos días en el capítulo 19. Ya estamos llegando, ya nomás nos quedan 3 capítulos. Y pues en lo mientras vamos a ver, no estoy seguro qué va a seguir, pero vamos a tratar de buscar otro libro de la Biblia, posiblemente uno en el Antiguo Testamento, y igualmente ir verso por verso. Bueno, bendiciones, saludos y que pasen todos buenas noches.